En este video se resolverá el siguiente ejercicio. Dado el modelo maximizar 20x1 más 40x2 con las restricciones 1x1 más 3x2 menor o igual a 9 y 2x1 más 1x2 menor o igual a 8 con x1 y x2 mayores o iguales a 0, se pide primero resolverlo de manera gráfica y segundo resolverlo mediante el método simplex, haciendo también el análisis de sensibilidad del lado derecho. Empecemos por la resolución gráfica. En la imagen pueden ver graficada la restricción 1 en verde y la restricción 2 en rojo. En el eje horizontal se encuentra la variable x1 y en el vertical la variable x2. Para obtener la ecuación de las rectas basta compensar a la restricción como una ecuación y despejar x2. La zona pintada es la región factible de solución, que es la intersección de todas las restricciones. Ahora podemos agregar al gráfico la función objetivo, dándole distintos valores a z, empezando por 0, 40, 80, etc., con el objetivo de que se aleje lo máximo posible del origen. En este caso, ese punto es el vértice formado por la intersección de las dos restricciones, donde x1 vale 3, x2 2 y z 140. Esa es nuestra solución. Vamos con la segunda parte, la resolución por el método simplex. Primero hay que convertir las restricciones en ecuaciones. Como todas son del tipo menor o igual, esto se hace sumando variables slack al lado izquierdo de las restricciones. Las ecuaciones nos quedan así. Se pueden ver las variables slack S1 en la restricción 1 y S2 en la restricción 2 destacadas en rojo. Estas adoptarán el valor necesario para que se cumpla con la ecuación. A las variables slack también se les pedirá que adopten únicamente valores mayores a 0. Resumiendo, el modelo nos queda de la siguiente forma. Notar que los coeficientes del funcional de las variables slack son 0 para que no afecten a nuestra función objetivo. Ahora podemos iniciar la construcción de la primera tabla del método simplex. Para construir la primera tabla, se ponen los coeficientes funcionales en las variables de la fila CJ, destacada en celeste. Los valores del lado derecho de las restricciones en la columna B, destacada en verde. Y los coeficientes de las restricciones en las columnas de cada variable correspondiente, destacada en naranja. Aquello que está destacado en verde y naranja cambiará a lo largo que vayamos desarrollando el método. Sin embargo, la fila CJ, destacada en celeste, va a permanecer así durante todo el desarrollo. Ahora se busca la matriz de identidad en la tabla. Se la puede ver destacada en celeste. Las variables que la forman son S1 y S2, y es por eso que son las que irán en la base, es decir, bajo la columna XK, destacada en verde. En la columna CK irán los coeficientes de la función objetivo de esas variables, lo que está destacado en naranja. La primera celda de la fila ZJ se llena haciendo la suma de los productos de la columna CK con su correspondiente de la columna B. En este caso, eso es 0 por 9 más 0 por 8 igual a 0. El resto de la fila ZJ se completa análogamente, pero con las columnas correspondientes a cada variable. Por ejemplo, para x1 será 0 por 1 más 0 por 2 igual a 0. Para x2, 0 por 3 más 0 por 1 igual a 0 y así sucesivamente. Los valores de la fila CJ menos ZJ se encuentran haciendo la resta entre la fila CJ de los coeficientes del funcional y los valores hallados previamente en la fila ZJ. En este caso, bajo la columna x1 se hará la cuenta 20 menos 0 igual a 20, bajo la columna x2 40 menos 0 igual a 40, así sucesivamente. La fila CJ menos ZJ representa el costo de oportunidad que representa tener una variable fuera de la base. Como nuestro objetivo es maximizar, vamos a elegir como candidata a entrar a la base a la variable con mayor costo de oportunidad. Esa variable es x2, que tiene un costo de oportunidad de 40. Esto quiere decir que la función z aumentará en 40 unidades por cada unidad de x2 que se agrega a la solución.
Para determinar qué variable sale de la base y es reemplazada por x2, se calcula la columna phi, que indica la tasa de agotamiento de recursos. Su valor se obtiene dividiendo la columna b por la de la candidata a entrar a la base. Esto es 9 dividido 3 igual a 3 y 8 dividido 1 igual a 8. El criterio de selección es el número no negativo menor, en este caso 3, correspondiente a la variable básica S1. Su fila se destaca en naranja. A la intersección se la llama punto pivot y está destacado en celeste. Recordemos que las variables básicas son las que forman la matriz identidad. Los valores de la próxima tabla se obtienen usando operaciones matriciales entre filas con el fin de que en el punto pivot se encuentre el valor 1 y en el resto de la columna el valor 0. Operando para tal fin, se divide la fila 1 por 3, obteniendo lo siguiente. Recordando los valores de la tabla anterior, en la fila 2 bajo la columna x2 se encontraba un 1. Para que aparezca un 0, se le resta a la fila 2 a la nueva fila 1 y se obtiene lo siguiente. Observar que la matriz de identidad, destacada en celeste, ahora se forma con las columnas x1 y s2, que era lo que queríamos que pasara. Ahora estas son las variables básicas y podemos completar las columnas xk y ck con los coeficientes del funcional. Y se calcula de la misma forma que en la primera tabla las filas zj y cj menos zj. Se busca la nueva candidata a entrar. Esta es x1 con un costo de oportunidad de 6,67. Notar que el costo de oportunidad de las variables básicas es 0, ya que justamente ya se encuentran en la base. Se procede a calcular la tasa de agotamiento. Esto es 3 dividido 1/3 igual a 9 y 5 dividido 5/3 igual a 3. Se elige como candidata a salir a S2 y se encuentra el nuevo punto pivot destacado en celeste. A continuación se arma la nueva tabla con el mismo razonamiento que la vez anterior. Para obtener un 1 en el punto pivot, se dividió la fila 2 por 5/3. Luego, a la fila 1 se le resta la nueva fila 2 multiplicada por 1/3. Ahora la matriz identidad, destacada en celeste, se forma con las columnas x1 y x2. Ahora se puede completar el resto de la tabla. Y observando los costos de oportunidad, podemos ver que las variables no básicas, S1 y S2, en lugar de incrementar el valor de Z, lo disminuirán. Por lo tanto, se concluye que se llegó a la solución deseada. Se observa la columna B para saber el punto óptimo, x1 igual a 3 y x2 igual a 2. Y la función objetivo alcanza el valor de 140. Ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad del lado derecho. Este se hace para saber cuánto pueden variar los valores del lado derecho de las restricciones sin que cambie el punto óptimo. Y se puede obtener de la última tabla. Para hallar la sensibilidad del valor del lado derecho de la restricción 1, se toman los valores de la columna B y se los divide por el valor de la columna S1 correspondiente. Se eligen dos resultados, el mínimo valor absoluto de los positivos y el mínimo valor absoluto de los negativos. En este caso solo hay dos variables básicas, así que solo hay una opción para cada uno. Se llega a 5 y a menos 15. Ahora que sabemos cuánto puede variar, se calculan los valores extremos. Hay que recordar que el valor del lado derecho de la restricción 1 es 9, entonces hacemos 9 menos 5 para el mínimo y 9 menos menos 15 para el máximo. Finalmente se llega a que dicho valor puede ir de 4 hasta 24 sin que cambie el punto óptimo. Se hace el mismo procedimiento para el valor del lado derecho de la restricción 2. Claro que esta vez se dividen los valores de la columna B por los de la columna S2 y se obtienen los valores de menos 10 y 5. Procediendo de forma análoga y recordando que el valor del lado derecho de la restricción 2 era 8, se concluye que este valor puede variar desde 3 a 18 sin que cambie el punto óptimo.
Damos por finalizado el ejercicio y muchas gracias.